pueda ser un país con Aquí convergen dos ideas, independiente. por un lado, José Ramón Morales estaba, ahora vamos a publicar, por ejemplo, su primer episodio, su primer capítulo en YouTube, y es muy interesante porque él dice, he descubierto, o sea, él se presenta como he descubierto una cantidad de cosas que tengo que compartirla con todos ustedes. Es decir, la sensación de pérdida del conocimiento, de pérdida de una parte de nuestra identidad, es realmente es no menor. Entonces, la forma en que él se presenta es como que he descubierto una cantidad de cosas, he descubierto esto y lo otro. Y entonces, él empieza a plantearse una serie de preguntas que parecen muy inocentes, pero que desentrañan, o sea, empieza esta madeja y la conclusión que se deriva de eso es que hemos tergiversado la historia, sobre todo para justificar la existencia del Estado cubano. Paralelamente, Ferran Núñez llega a la misma conclusión y entonces entienden los dos, pero José Ramón Morales muere, que el Tratado de París desnaturaliza a los cubanos. Es decir, la ciudadanía originaria y la que habían usado y tenido por 4 siglos de manera ininterrumpida y pacífica fue la ciudadanía española. Entonces, el artículo 9 del Tratado de París, que es el tratado, que es el documento, el instrumento jurídico que pone fin a la guerra hispanoamericana, pues sencillamente dice, los súbditos españoles naturales de la península, para conservar su nacionalidad española, deben hacer un registro, deben registrarse ante una oficina. Esto, además de que es ilegal, desconoce la ciudadanía originaria de los naturales de Cuba y Puerto Rico, que eran españoles. Entonces, esta desnaturalización masiva y forzosa es inconstitucional y es ilegal, porque no está permitido ni por el derecho español, ni por el derecho internacional, ni por el derecho norteamericano. Porque la ciudadanía es una intimidad personal, personalísima. Entonces, sobre esta historia se ha ido echando tierra y entonces el punto, quiero decir, intelectuales como Rafael María de Labra, por ejemplo, el Marqués de Olivar, lo dijeron, pero en un ciclo muy reducido. El Marqués de Olivar murió, Rafael María de Labra murió en el año 13, entonces nadie más habló de eso. Entonces la idea era cómo lograr la denuncia, la derogación de ese artículo para que los cubanos restablezcan esa intimidad que es mucho más antigua y que por supuesto tiene precedencia. Lo bueno de esta opción es que además de que es un problema de justicia, puede ser puede agujerear la dictadura, porque entonces el Estado Claro, es la pierde masa, consecuencia. y los cubanos pueden irse finalmente. Y por otra parte, si es masiva, pues O pueden la Unión votar. Europea y Estados Unidos tienen que mirar, a Cuba de otra manera. Bueno, a ver, Entonces, esa es la esencia. pero vamos a ir aclarando cosas para que la gente un poquito que nos está oyendo, porque a lo mejor pueden decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, vosotros lo que decís es que hay una fundamentación histórica, que la historia justifica, la historia real, no la que nos han tergiversado, sino la historia real, justifica el hecho de que los cubanos en realidad tenemos derecho a ser españoles, puesto que fuimos durante mucho tiempo españoles y que podemos recuperar ese derecho a ser españoles. Como tal, Cuba podría ser la derivación de eso, la consecuencia. Cuba debería ser una especie de autonomía de No, no. España. Sí, Podría ser como Podría ser una especie consecuencia de de un autonomía voto, de España. naturalmente, por supuesto. O sea que pero vosotros eso, en realidad no creéis que Cuba tenga una entidad suficiente para ser un país independiente, independientemente de la historia, ¿eh? O sea, No, vamos a ver. Por eso yo quería... espera. Voy a darle un Sí, momentito porque se ha saltado, sí, sí. Michael se ha saltado perdón, a José Gabriel. Bien hecho, Eh, Michael, bien hecho porque caía muy bien que te saltaras a José claro. Gabriel. Pero ahora vamos a ver un poquito, 5 minutos. Yo voy a ir haciendo 2 preguntas, porque en realidad, Vale, vale, vale. en fin, o sea, algunas Tú cosas tienes tus propias no implican curiosidades. otras. Yo Puedes, sé que tú Exacto, tienes tus propias exacto. inquietudes. La Vale. decisión de Cuba Pregunta. como España es una decisión del soberano. Solo el soberano Exactamente. puede tomar Nosotros esa no decisión. tenemos nada que ver con ese asunto. Exacto. bueno, Pero vamos a pasar a José Gabriel y luego vemos a Ferran y luego vemos Vale. a Michael y así. A ver, José Gabriel, que esto va a estar interesante. A ver.
Yo tengo una posición un poco más amplia. Yo, evidentemente, a ver, sentimentalmente yo preferiría que Cuba, de lo que voy a decir a partir de ahora, se reintegrara realmente España o un imperio español, ojalá surgiera eso. ¿No? O sea que Yo la lo veo opción de que muy... Cuba sea un país independiente ni te la planteas. ¿Por Ahí qué? vamos, ahí es donde vamos, ahí es donde vamos, te voy a explicar por qué yo llego a esa opción. O sea, yo recuerdo, dice Ferran hizo más o menos una historia de cómo él llega a lo que él llegó. Yo recuerdo como en el año 79, 80, que yo estaba viendo el final de las Olimpiadas del 80, precisamente. Y estaba mi papá sentado en el sillón con su periódico enorme de aquella época, los Granma, que eran enormes. Mi papá prácticamente yo, lo con un bigote entre canas y ojos claros. Estaba leyendo su periódico y yo le pregunto, papi, ¿por qué no nos anexamos a la Unión Soviética como el 16, las 16 repúblicas? Mi papá bajó el periódico, me miró con una cara así y se quedó porque él era medio, él también tenía su duda. ¿De dónde sale esta idea? Yo he estado estudiando historia de Cuba durante mucho tiempo. O sea, yo hubo un tiempo que no estudiaba la historia de Cuba. Me parecía muy ridículo la historia de Cuba, un pequeño país. Yo tuve una educación en los años soviéticos en lo que se educaba para una concepción global y prácticamente tenía una visión europeísta. Y la sigo teniendo. Eh, pero Se daba yo historia de Roma y cuando me todo. reintegro a ese nacionalismo, a intentar ver esa historia cubana, empiezo a ver cosas que ya no me encajan muy bien. Y entonces yo llego a una conclusión con el paso del tiempo, que es la siguiente, para no abundarte mucho. Que en Cuba tenemos, voy a dártelo en términos marxistas, una superestructura nacionalista. Se ha creado un ideario nacionalista, todo un imaginario, una historia, porque la historia realmente, la historia real, eso puede ser que exista en alguna parte del pasado, pero normalmente lo que hacemos los seres humanos es una reinterpretación de eso que está ahí, en base a lo que nos interesa a nosotros, a donde queremos llegar, qué creemos que somos, etc. Y esa historia, lo que me dice a mí cuando voy al fondo es lo siguiente, que tenemos toda esa armazón de un Estado independiente sobre una base económica que no realmente permite esto, porque incluso la base económica cubana a partir de 1880 es nuestra relación de venta de azúcar a los Estados Unidos. Ya nosotros no nos relacionábamos económicamente prácticamente con España, teníamos una relación económica, pero había pasado a un segundo plano. Nuestra metrópolis económica eran los Estados Unidos, porque nosotros éramos necesarias y somos Exactamente. necesariamente una economía complementaria de una metrópoli económica. Surgimos como eso y por nuestro tamaño, por los recursos que tenemos, las dimensiones de nuestra demografía, nuestra historia, Sobre incluso todo, hoy que no hay caña, somos realmente una dependencia económica, o sea, no vamos a ponerlo así, somos una economía complementaria de algo más grande. Nosotros surgimos en la modernidad como parte de un sistema mundial. Nosotros no, tal vez no seamos como otros estados que empezaron desde cero y empezaron a desarrollar una economía y se unificaron al proceso de globalización mundial este que viene desde Venecia, Génova, no. Nosotros nacimos dentro de ese periodo. Estamos condicionados desde un inicio por ese periodo. Y realmente nosotros dependemos de los Estados Unidos. Sin embargo, el nacionalismo cubano, por necesidad, porque todo nacionalismo es lo siguiente, yo soy esto y no soy aquello. Y en Cuba es muy complejo, no voy a entrar en eso ahora, pero lo que quiero ser y no soy, o ellos quieren que yo sea, yo quiero ser y ellos no creen que yo sea, y ahí hay un complejo, es con los Estados Unidos. O sea, y nosotros hemos desarrollado nuestro nacionalismo, no solo el castrismo, desarrolló una relación anómala con los Estados Unidos, que es precisamente nuestro complemento económico. Y de ahí viene lo que yo digo, que es que la independencia de Cuba, por esto mismo, porque nace de hecho dentro de un sistema de relaciones internacionales, no es que llegó a él, es que nació dentro de él, que está relacionada a una potencia, en este caso los Estados Unidos en un principio, nos lleva a nosotros necesariamente a crear ese nacionalismo, porque hay ciertas cosas que ahora no puedo explicar aquí porque sería más de 5 minutos, pero que nos llevan a esa eso. Yo en la base lo que digo es eso. Hay una base económica
que no justifica realmente el nivel o las aspiraciones del nacionalismo cubano, que por demás no puede ser, él mismo no puede disminuirse, y que el castrismo solamente es eso. El castrismo es una evolución a través de la República de ese nacionalismo, de ese acrecentamiento que en determinadas condiciones en los años 60, en determinadas condiciones globales, geopolíticas, logra llegar al poder, logra intentar realizar su sueño en los años 60, después se da cuenta de que no es así y tiene que ir a buscarse otra metrópolis económica, que es lo que yo me doy cuenta ya en los años 80, que nosotros realmente éramos parte de un sistema, no éramos algo independiente, y creo que es ahí donde está la cosa. O sea, evidentemente, si nosotros pudiéramos regresar a España, que no creo que, a ver, sería para entrar a la Unión Europea, pero que yo no creo que realmente sea algo realista ahora, fundamentalmente por la política española, la cual yo desconozco, yo ahí no puedo hablar muy claramente. Yo conozco la política americana, conozco bastante bien la política americana, me he dedicado bastante a seguir la política americana, fundamentalmente después que tengo internet abierto. Antes tenía criterios un poco extraños, pero he cambiado en los últimos 4 años bastante. Pero yo sí creo que hay más posibilidades con la anexión a los Estados Unidos, que por demás yo veo como un gesto a favor de la hispanidad, y ahí me quedo. O sea, yo creo que realmente como hacen los espaldas mojadas que han ido hispanizando los Estados Unidos, A ver, yo caballero. creo que el gesto de que Cuba se sumara... Espérate, Michael. Y ahí lo dejo. Vamos a organizar un poquito esta conversación. Vamos a organizar. O sea, porque aquí yo veo dos lados. Por un lado, ¿acaso Cuba no puede ser independiente? Aquí, José Gabriel, tú has dado algunos argumentos que a mí no me convencen en absoluto. Tú has dicho que por tamaño, por recursos, por demografía... Perdonad. O sea, por un lado, por nacionalismo. la parte de la argumentación de que por qué razón Cuba no puede ser independiente. Yo creo que hay países pequeñísimos, con poquísimos recursos naturales, con muy poca gente y que son perfectamente independientes, y que yo creo que Cuba, y más en la era en la que estamos, que es la era de la información, yo creo que Cuba tiene talento suficiente y tiene cabeza suficiente. Pero Barrenechea y Núñez puede tienen que ser desarrollar comunitarios. perfectamente sus recursos. Espera, por un lado, o sea, podemos hablar de eso. O sea, ¿por qué razón Cuba no puede ser independiente? ¿Por qué razón? Pero es que ellos no hablan por autonomía concertada para Cuba. Espérate, Arista. El que habla por autonomía concertada para Cuba soy yo. Espérate, Michael. Y por otro lado, tenemos la otra parte de la conversación, ¿no? Por un lado, ¿por qué Cuba no puede ser independiente? Y por otro lado, ¿quién va a cargar con Cuba? O sea, ¿quién va a comerse el marrón ese? ¿Quién se quiere comer ese marrón? ¿Quién en este mundo quiere? O sea, ¿cuánto va a costar levantar ese país? O sea, ¿quién va a decir, yo con todos los problemas que tengo en mi país, encima me voy a cargar con Cuba? Esas serían las dos, digamos, las dos áreas que yo veo, las dos ramas grandes que yo veo en esta conversación. Si pudiéramos ir tocando unas y otras, ¿por qué razón no podemos ser independientes? Esta argumentación, que yo estoy hablando con 3 caballeros muy bien preparados. Yo no tengo ni idea, por cierto. Sí, tú sí tienes idea. Pero por favor, no. Lo que yo quiero es que me iluminéis un poquito. Tú quieres que nosotros te demostremos por qué Cuba no puede ser independiente, ser una nación independiente como esas que tú has señalado, que tú dices que son países que son pequeños, con pequeña población y que son independientes. Entonces la pregunta que habría que hacerse aquí es: ¿un país independiente cómo? ¿Cuáles son los criterios para ti que un país pueda ser independiente? ¿Qué es, qué sé yo, tiene una economía le estáis hablando a las personas que están escuchando. En general, no, pero en para general, que estén pensando lo que estoy pensando yo. Vale, pero las preguntas son las siguientes. Es decir, un país es independiente cuando se autoabastece económicamente, que produce la comida que consume, cuando tiene su propia moneda, cuando es capaz de decidir las cosas que quiere desde el punto de vista internacional. ¿Qué es lo que pasa? Es que su economía es suficiente para mantener a la población, no tiene deuda externa, no depende de los mercados a la hora de tomar decisiones políticas, como sucede, por ejemplo, en los países con Europa. En fin, todas esas cosas son criterios que habría que valorar. Es decir, un país independiente, ¿cómo? Es decir, ¿Cuba puede ser independiente dentro de ese marco o no puede ser independiente dentro de ese marco? Pero yo creo que más allá de esas preguntas que son legítimas que tú te haces, la pregunta no estamos hablando, en realidad no estamos hablando de ese asunto, estamos hablando de, por ejemplo, tú decías que la manipulación de la historia no es importante, pero por ejemplo, tu propia reacción, la manera en que tú reaccionas a las ideas de la anexión, está permeada por tu visión de la historia que tú tienes de la historia de Cuba. Aunque creas que no. Ay, estás hablando como una martiana. Peor. Estás hablando como una martiana. Peor todavía. Entonces lo que te quiero decir,
Pero Lo a que ver, quiero decir, déjame que termine. sí, 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 no quiero dime. que fijéis en mí, quiero que penséis en las personas que nos están escuchando. Pero claro, es que A tú estas personas. estás haciendo una generalización a partir de lo que tú piensas que, de lo que tú crees, de lo que tú quisieras en realidad, ¿no? Tú piensas que las personas que nos están escuchando, muchas quieren saber eso que tú quieres saber. Y yo te puedo responder eso que tú quieres saber, pero también te digo que lo que tú quieres saber no coincide forzosamente con lo que pretendemos con la Asociación de Autonomía Concertada para Cuba, que yo te decía eh, que tiene su objetivo final no es la reunificación de Cuba con España, porque nosotros no tenemos ni los medios ni las posibilidades de poder influir en este tipo de cosas. Yo creo que eso tendría que ser un referéndum soberano tanto en Cuba como en España. Porque las preguntas, por ejemplo, para volver a lo que tú estabas comentando, es decir, ¿quién quiere comerse el marrón? Bueno, es que eso son cosas que no podemos responder nosotros, no puedo responderla yo, no puedo responderla tú, es que los Estados Unidos estarían interesados, no estarían interesados, es que España estaría interesada, Europa estaría interesada, son cosas que no podemos responder. Lo que podemos ir por parte. Primero, como yo te decía, mi objetivo era que mi padre obtuviera su nacionalidad. Y luego yo me dije, la nacionalidad para todos los cubanos sería interesante desde ese punto de vista, porque eso daría un camino diferente, porque hasta este momento, ¿qué es lo que había como posibilidad? ¿Dictadura o el caos? No había otra cosa. Y entonces, bueno, eso abriría una puerta diferente, pero yo no me metí en esos asuntos ni nada de eso, porque entiendo que no se salen de mi marco de competencia, ¿no? Simplemente en mi caso personal, cuando empecé a averiguar de todos estos asuntos, lo que me interesaba era, primero, poner argumentos científicos, históricos, para poder, por ejemplo, cuando tú si alguien hace alguna pregunta con respecto a la nacionalidad, o alguien hace alguna pregunta con respecto a nuestros próceres, alguien hace una pregunta con respecto a Martí, por ejemplo, yo poderle responder con elementos históricos. Es decir, no, esto yo no lo pienso yo, esto lo dijo tal historiador, y esto permite tener una visión diferente. Entonces son cosas que son complementarias, pero que tienen una influencia. La lectura, las gafas que nos ponemos a la hora de cuestionarnos el mundo que nos rodea, depende de quiénes somos, la educación que recibimos y, por supuesto, también cómo hemos sido educados en la visión Yo, nacionalista de Cuba, por ejemplo. Bueno, Ferran, vamos a concretar, o sea, contadnos un poquito, Michael y Ferran, ¿en qué punto estáis vosotros ahora mismo? Fijaos que digo vosotros y hablo así porque, bueno, yo soy española, llevo en España 31 años, en Cuba No, no te preocupes, 22, yo en España también. llevo 33, 31, o sea que he vivido más tiempo en España que en Cuba y también tengo No, nacionalidad española. a ver, vamos a ver, vosotros suena muy bien, porque Es que además en me el empiezo, español. trato digo, estoy con cubanos, voy a tratar de hablar en ustedes y no No, puedo. si Cuando es estoy que en Cuba yo, dos si es- meses, sí, cuando estoy en Cuba 2 meses ya empiezo a bueno, hablar en cubano, pero bueno, me cuesta mucho. Entonces, primero, bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. No, autonomía ¿En qué concertada pero para punto, Cuba. en qué punto Autonomía concertada estamos? para Cuba. Ok, autonomía concertada para Cuba no se opone, no es que nos opongamos a la independencia, sino que el cuestionamiento de la independencia como opción política histórica, sí se lo cuestionamos, porque más allá de la independencia se ha creado un complejo de independencia. Y es un término hueco, es un término absolutamente hueco que no está operacionalizado. O sea, la mayoría de los cubanos dicen la independencia, pero es incapaz de operacionalizar ese concepto. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, la independencia tiene un débil sustento ideológico. Es decir, ¿qué es independencia? La independencia es la soberanía, es la libertad. ¿Qué es la independencia? Entonces, yo pienso que ahí habría, por lo menos para cuestionarse, la independencia. Por otra parte, la independencia tiene una ilegitimidad y una inmoralidad de origen. ¿Por qué? Porque en el año 98 se hicieron elecciones y nunca se respetó la voluntad popular, la voluntad del pueblo. O sea, el 50% del padrón electoral fue a votar. Eso es un plebiscito en 1898, en plena guerra. Y en las provincias donde había guerra, o sea, donde la guerra era más cruenta, la cantidad de personas fue incluso llegada al 60%. Es decir, eso demuestra el interés que tenía el electorado en resolver el problema de manera pacífica. Y lo hizo, fue a las elecciones. Y el gobierno autonomista, la opción autonomista ganó con un 80%
de los votos. Ahora, esa manifestación de la voluntad popular que dijo yo quiero quedarme dentro de España bajo el sistema de la autonomía, nunca fue respetada. Esa es la ilegitimidad de origen, es decir, la independencia fue forzada. Entonces, y encima de eso, además de eso, para garantizar que no volvieran atrás, los españoles que vivían en Cuba, naturales de Cuba, fueron desnaturalizados, lo cual eso viola jus cogens, viola el derecho internacional general, o sea, es una violación no menor, o sea, es una violación importante, es el mismo principio por el cual se restituye la ciudadanía española a los descendientes de los sefardíes. Si sirve para 5 siglos, tiene que servir para 1. Entonces, sobre todo cuando la ilegalidad fue tan manifiesta. Entonces, esa es la idea. Nosotros no es que vayamos, o sea, el cuestionamiento de la independencia no es más que es el resultado de empezar a poner las ideas en su lugar. Sitio. Exacto. Entonces, tiene como resultado el cuestionamiento de la independencia, el cuestionamiento de los motivos de los próceres y los mártires, y por otra parte también destruir ese monolito, porque nuestra identidad está asociada de manera indisoluble y no debería ser así. Bueno, pero habría que preguntarle al pueblo cubano de ahora mismo, habría que preguntarle no al de 1898, sino al de ahora mismo, habría que preguntarle si verdaderamente quieren ser independientes o si quieren... Esto en el caso de que... Pero es que nosotros no tenemos España nada que ver con o la independencia. Estados Unidos quiera Nosotros lo único que hacemos es, para que quede claro, es defender los derechos de los cubanos a la ciudadanía española. Si después que sean ciudadanos españoles, quieren reunirse con España, sacarla a pasear o ser una provincia o comunidad o no, ya eso es un problema que tendrá que decidir el soberano. Pero es importante dejar claro que nosotros no llevamos esa lucha política, ¿ok? O sea que nosotros no estamos en contradicción con ninguna organización del exilio ni dentro, para nada. Pero sí es importante dejar claro que nosotros sí defendemos los derechos de los cubanos a la ciudadanía española. Habida cuenta que fue cercenada ilegalmente. Ok. Ahora se entiende bien entonces lo que vosotros queréis. Y me contaste una cosa, Michael, antes de pasar a Barrenechea, una cosa interesante, me contaste hace un tiempo, me dijisteis que teníais un trámite que había sido emitido a audiencia. Exacto. José Ramón Morales fue el primero que empezó a cuestionarse. Después vino el caballero Ferran Núñez. Aquí presente. Publicó el libro, él puso la doctrina, o sea, la arquitectura histórica. O sea, tenemos el bagaje histórico, todo bien hecho. Los elementos incontrovertibles. Exacto. Entonces, ¿cómo ahora logramos... E ignorados por la historia oficial. ¿Cómo buscamos un mecanismo que nos permita resarcir ese derecho? Es decir, ¿cómo llevamos el artículo 9 a los tribunales? Entonces, lo que yo hice fue, bueno, hacer una petición administrativa. La ley de petición me permite recurrir una negativa y fue exactamente lo que ocurrió. O sea, yo redacté la petición, demostré, o pienso yo que demostré que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles. Toda persona que nace en un territorio español es ciudadano español por mandato de la Constitución y por lo tanto nada puede ir en contra de la Constitución, ni siquiera un tratado. Entonces, ese argumento lo presentamos al gobierno. El gobierno decidió responder a través del ministro de Relaciones Exteriores y estamos recurriendo esa orden ahora mismo en la Audiencia Nacional. O sea, ¿qué fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores? Que no. La respuesta del ministro del gobierno, ¿no? El ministro en nombre del gobierno lo que dice es, primero, que no conviene. Y eso no es un argumento en derecho. Tú no puedes decirme que no conviene. ¿No le conviene a quién? No le conviene a España en sus relaciones internacionales con Estados Unidos. Porque la orden que emite el ministerio dice, hemos constatado que el Tratado de París está vigente. Entonces, si está vigente, hay que derogarlo. Y a la segunda razón, dice el ministro que el tratado no contiene mecanismos que permitan la denuncia. La denuncia es un instituto del derecho internacional que lo que hace es el Estado declara unilateralmente que cesa la obligación generada por ese tratado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería.
la denuncia, que el Estado español denunciara el artículo 9, que dijera, cesa, a partir de aquí cesa la obligación del Estado español de desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Entonces, eso no es una mentira, es una verdad a medias, lo que dice el gobierno, que no hay provisiones, no hay formas para denunciar el artículo. Lo cual no es cierto porque eso presupone la legitimidad del tratado. Y estamos diciendo que ese artículo es nulo, es inconstitucional y por lo tanto puede decir lo que sea. Si es inconstitucional, debe ser apreciado por el órgano jurisdiccional que tiene esa competencia y sencillamente declararlo nulo. Es nulo. Lo habéis recurrido y os han admitido. Está admitida a trámite, con lo cual ya se pone en marcha una cadena de eventos que no paran hasta Estrasburgo, hasta el tribunal. Vamos a pasar a Barrenechea y luego nos vais a contar, Ferran y Michael, conmigo. Entonces que estamos haciendo mal el trabajo. Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacer que este tema se entienda. Claro. Si yo hablo de ciudadanía y me hablan de reunificación con España, entonces es que no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacerme más? ¿Cómo me puedo hacer entender mejor? O sea, lo que he dicho es que lo de la independencia es un byproduct, algo que es consecuencia de haber hecho un análisis sobre la ciudadanía, sobre todo este tema, cuando se ponen en su sitio, como el resultado es que tú empiezas a cuestionar un montón de cosas que no caen en su sitio, como dijo Barrenechea, que hay cosas en la historia de Cuba que no cuelan, no encajan. Entonces, esta opción española le da sentido, por lo menos en mi caso, hay muchas de esas cosas que no tenían respuesta cuando cuando estudié la historia de Cuba. Como por ejemplo, 10 años por la independencia. ¿Quién se mete 10 años haciendo eso para después pactar la derrota? Esas son cosas que no tienen sentido. Y entonces Cuba tenía representación en corte, representación plena en corte. Entonces hay un enmascaramiento de los temas realmente importantes dentro del dominio español, o sea, cuando Cuba era española. Entonces, bajo este manto de independencia, no se habla, por ejemplo, problemas que sí existían. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene. Pero nuestro camino va por el tema de la ciudadanía y por ahí es que lo estamos enfocando. Proyecto vuestro de Ferran y de Michael, porque de momento nos hemos quedado en que ha sido admitido a trámite el recurso que habéis puesto. Entonces, eso, ¿qué posibles evoluciones tiene para ver más o menos, vislumbrar más o menos? La demanda es muy interesante, porque la demanda le pide al tribunal 4 cosas. Eso para mí son muy importantes. La primera es que declare esa orden del ministro nula por falta de competencia, porque el ministro no debió haber respondido esa petición, debió haber respondido el Consejo de Ministros, porque es el único órgano que puede denunciar un tratado. El ministro de Relaciones Exteriores no puede denunciar un tratado, por lo tanto no tiene competencia para decidir si accede o no a la petición. Entonces, eso sería lo primero. Entonces, la demanda dice, si no me lo vas a dar, entonces, por favor, haz una cuestión de inconstitucionalidad y una cuestión prejudicial con el Tribunal Europeo. Es decir, que el tribunal le pregunte al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo puede interpretar porque lo que le estamos diciendo es que el artículo 9 viola todos los tratados europeos, viola la Constitución española y si necesita apoyo de cómo puede interpretarlo, pues que le pida, que por supuesto son mecanismos que están incluidos en las leyes procesales. Y si la sala dice que no, entonces que declare la anulabilidad de la orden y que la remita al Consejo de Ministros. Entonces, si no nos dan nada de eso y nos deniegan la demanda, entonces vamos en casación al Tribunal Supremo. O sea, como quiera, vamos a obtener algo. ¿Y qué supondría una aceptación o sea, qué supondría que os dijeran que sí o que no, o que os den la razón en algo? Si dicen que sí y anulan la orden, entonces puede ser que entonces el gobierno intervenga. Para mí lo mejor sería que fuera el Tribunal Constitucional,
que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque es el único órgano que tiene esa capacidad, que tiene suficiente capacidad para revisar los tratados. Y una expulsión de ese artículo del Tratado de Paz, lo que generaría es que una obligación para el Estado español de modificar el Código Civil para que entonces admitir la ciudadanía española de todos los cubanos y Vamos a puertorriqueños. suponer que ya todos los cubanos pueden tenerla, la pide todo el mundo en masa y le han dado nacionalidad a todos los cubanos. Eso entonces, ¿qué se supondría? Bueno, yo no tengo ahí, no tengo respuesta, no sé, pero pues sí, posiblemente hay unos mínimos y unos máximos. El máximo puede ser que desaparezca el Estado cubano. Y el mínimo puede ser que entonces la población española de Cuba sea una población relevante desde todo punto de vista, relevante para escoger eurodiputados, relevante para todo tipo de forma en que la Unión Europea se va a relacionar con Cuba si el Estado cubano sigue existiendo. Pero lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, yo para Cuba, aunque soy ciudadana española, yo para Cuba soy cubana. O sea, yo Sí. si quiero ir a Cuba, tengo que tener pasaporte cubano y Cuba no reconoce en lo absoluto que yo soy española. Bueno, están Bueno, haciendo una reforma ahora para cambiar eso. Es decir, ahora tú podrás entrar a Cuba con el pasaporte. Si se aprueba eso que dicen que van a hacer ahora, pues tú podrás entrar a Cuba con tu pasaporte español sin ningún tipo de problema. Incluso podrás heredar las cosas si tienes Pero si hay propiedades en 6 Cuba, vamos millones a de decir. españoles, si hay 6 millones de españoles que están siendo, o sea, si pasa lo del 11 de julio, yo pienso que eso obliga a Europa a mirar lo que ocurre de otra manera, porque se ha normalizado, yo pienso. o sea, el hecho de que hubiera 6 millones de españoles ahí en Cuba. Sí, Es yo pienso que cambiaría. sería lógico, es decir, tú no puedes tener 6 millones de ciudadanos extraeuropeos en un territorio en el cual pasen cosas que sé yo, que los metan presos, que los metan en la cárcel, que los Claro. fusilen, o que haya una revuelta y el ejército mate a 40 personas, o sea, que los tanques les pasen por arriba. No sé, eso sería, Europa tendría que intervenir. No estamos Son hablando de ciudadanos España, estamos europeos, hablando de ciudadanos de la OTAN. ciudadanos europeos y ciudadanos de la OTAN. Bueno, en el medio yo creo que antes de que España reconozca a 6 millones de ciudadanos españoles en Cuba con la infraestructura económica que eso tiene detrás de pensiones, de no sé qué, que no pueden ni pagar las pensiones de los españoles ahora mismo como para encima cogerse a 6 millones más. Yo creo que van a luchar como gato boca arriba para que nada de eso ocurra. Pero bueno, independientemente de eso, es una posibilidad al menos inquietante, ¿no? El hecho de que esté Exacto. la posibilidad de que se entere de las decisiones que existen Pero bueno, de que para todo- uno de los problemas que tiene es que, por ejemplo, el día que pase eso, mañana se acaba la dictadura y hay un gobierno de transición. Los jueces, por ejemplo, no están entrenados para, o sea, ¿cómo tú resuelves ese problema? Y por otra parte, está pensado todo. ok, Sí, sí, sí. bueno, Es que el yo lo problema, quiero decir que no es la el primera problema, vez, el problema es no que es la Cuba está primera vez. pensada entera. El problema es que Cuba está pensada entera, pero los cubanos no lo saben. Número uno, los cubanos no lo saben. Los cubanos no lo saben, de verdad. O A sea, ver, de todo lo que ha pasado por sus manos. pero si el problema de Cuba, niña, es que todo está pensado desde el principio. Los cubanos pensaron en la independencia, cómo iban a hacerla, cómo iban a fabricarla, y lo que hicieron fue entregarse manos y pies atados a los Estados Unidos. Y después pensaron hacer una república ideal, inventaron cosas. El problema de los cubanos es que piensan demasiado, en lugar de dejar hacer la economía libre y en dejar que las cosas funcionen correctamente. Ese es el problema de los cubanos, no otro. No, Esa es pero la es cosa, eso. que piensan demasiado. Cuando hablo de todo pensado, me refiero a eso. O sea Pero que, ¿qué garantías hay de que obliguen a que esos mecanismos funcionen? a ver, También están pensados. ¿qué edad tenemos Entonces, ya? O sea, ya sabemos que una cosa es lo que uno programa y lo que uno piensa para nuestra vida, por lo menos yo con la edad que tengo ya lo aprendí hace tiempo ya. Eh, Y otra cosa Pero es que luego la vida, o nosotros, sea, Thais, hay que fluir con la vida, pero lo que sí, lo que no puede hacer es porque, bueno, como la vida hace sus cosas, pues entonces pero vamos es que nosotros a no tirarnos la hacemos eso, aventura Thais. no pensar Mira, en nada. pero es que no es eso. A nosotros lo ver, que es que simplemente, sí, dale, Barrenechea. Dale. a ver, nosotros las propuestas de nosotros parten de ese hecho cierto, de lo que está diciendo Farran y lo que están diciendo Michael también. O sea, nosotros estamos partiendo de la realidad de que tú puedes tener muy bonitos sueños en un café y ponerte a hacer un evento en no sé dónde, y El, puedes coger, por ejemplo, legislaciones maravillosas que he visto por el ahí, como comunismo, el comunismo. exacto,
Pero mira, hay legislaciones maravillosas como esta que hizo esta gente de Pinar del Río, que es una maravilla. Eso es lo más adelantado, vaya, lo más adelantado que tú puedes imaginar en este mundo. Pero no hay Ahora, O garantía. yo los les que digo, quieren como ver con la revolución de la constitución del 40, en fin, hay cada loco con su ahora, tema, yo les pero pregunto, la situación del cubano, a ver, la cultura cívica del cubano, la cultura política, la cultura de Eso relación es del un cubano hoy problema día, muy grande. Eso es da un problema muy para grande. eso. No, y nosotros lo que decimos es eso, nosotros decimos, nosotros no creemos que realmente, porque esa es parte también de, por ejemplo, de eso, hay decir que autonomía o anexionismo está en parte en decir es que nosotros no hemos sabido gobernarnos, hemos hablado muy bien y hemos hecho los castillos en las nubes más bellos del mundo. El comunismo es uno de ellos, pero no es el único. Y sin embargo no ha funcionado. Y nosotros estamos diciendo, vamos a evitar ese problema de nuevo, vamos a tratar de ver si hay otras soluciones. Es lo que decimos, tanto autonomía concertada como otros intelectuales que decimos en la otra parte, decimos, hay otras opciones, vamos a valorarlas, vamos a mirarlas, porque por ahí, digo yo, no se va. Ya vimos que no se llega, ya vimos a dónde llegamos. Y es lo que estamos diciendo nosotros. O sea, nosotros no estamos hablando porque queramos que vengan los españoles aquí a mandar a Cuba y darle patada a los cubanos, ni yo porque diga que los americanos quieran, es que estamos viendo realidades que han ocurrido en la historia de Cuba y estamos haciendo propuestas. En el caso de autonomía concertada se queda un poco más abajo, es más realista, dice, bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí. Yo como intelectual ya estoy yendo un poco más allá y estoy diciendo, mira, pasa esto, hay esto, puede ser muy bien, los castillos en el aire son una maravilla, pero ya los hemos hecho antes y no hemos sabido sí, llevarlo a la práctica. Pero lo también bueno hay que una tiene, historia, o sea, hay una sí, historia y precedentes, o sea, no estamos igual Muy malos precedentes, muy bueno, malos pero hay precedentes. otros precedentes de otros países, de Pero otros es que procesos de nosotros no somos transición. otros países. Bueno, pero Nosotros no somos habrá que otros países. probar, yo creo que no, o sea, habrá que buscar la manera, yo creo que existe la manera, a lo mejor nuestra cabeza limitada y nuestra visión limitada, habrá que hacer un combi entre lo ideal y la vida y a lo que va llevando la vida. Y es verdad que el problema de educación en Cuba es muy grande, es un problema gigante. Pero con eso, no lo sé, yo no diría que la cosa está cerrada o que necesariamente Cuba tiene que ir a una autonomía concertada o a una elección a ningún sitio. Necesariamente, yo creo que eso no está No, no. suficientemente justificado. Simplemente es No, una pero Puede propuesta. ser una opción, puede ser sí una hace falta un opción. mecanismo supranacional que obligue al Estado al estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Eso no lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto. Si tú pensamos que el Estado cubano viene a la comunidad internacional tardía, o sea, es un Estado tardío, es un Estado que entra en 1902, se supone que ya hubiese usado los precedentes de 300 años de historia, de historia moderna del Estado, y no lo hizo. Entonces, nuestro Estado cubano es un Estado de fracaso, más fracaso, más fracaso. De hecho, de los 57 años republicanos, creo que la mitad son gobernados de una No, manera poco más, democrática o no democrática, más, digamos. más. Entonces, la Constitución de 40 sí, fue un gran logro, pero duró lo que un merengue en la puerta de un colegio, porque no hay mecanismos que obliguen al Estado a cumplir lo que dice que va a cumplir. Entonces, en ese problema vamos a volver a incurrir porque estamos pensando en el legislador bienhechor, en que todo va a salir así. Yo pienso que ese detalle creo que no se está teniendo tan en cuenta, no se considera tan importante, porque estamos imbuidos de esperanza. Esta vez sí, tú vas a ver que esta vez sí vamos a hacerlo y volvemos a caer en lo mismo. mm, por Afortunadamente, eso, la ciudadanía es personal, no es una decisión colectivista, es una decisión personal. es un Porque es derecho un humano derecho además. personalísimo, es un derecho personalísimo que pende del asentimiento personal. Entonces nosotros nos vamos a ser responsables o sea, si la mayoría de las personas individualmente deciden tomar esta opción, bueno, pues tendremos que tener tendremos que tener otras consecuencias en ese momento. Bueno, Bueno, si es Michael, que en la descripción del vídeo, bueno, y en el audio, lo que pasa que, bueno, los que estéis escuchando en audio en Cuba, no sé si podéis llegar un momentito a YouTube para ver la descripción de este vídeo. En la descripción del vídeo puedo poner contactos, si el que se quiera poner en contacto con vosotros, el que quiera tendréis redes sociales, Ujú. ¿sí? Gracias, Para muchas que gracias. todo el ¿Cómo mundo no? sepa cómo puede contactar, si tiene alguna pregunta o lo que sea. Y bueno, nos hemos extendido bastante. Yo seguiría conversando con vosotros, vamos, el día entero, francamente, mm, porque sabéis eh, muchísimo. Yo
os confieso que es que- no tengo ni idea. Yo decía, Dios mío, yo que no sé nada ni de nada, ni de historia. Bueno, aprendo Pero si esto es lo muchísimo. bueno, esto es lo bueno que tiene, esto es lo interesante que tiene esto. Es decir, el hecho de que se puede hablar con personas que no, porque ¿quién va a recibir este discurso? No va a recibir, los intelectuales lo van a recibir, pero las personas que estén más o menos informadas van a decir prácticamente la misma cosa que puedes decir tú. Es decir, lo interesante de esto es que haya una idea nueva, hay argumentos nuevos y que se puedan escuchar y que se puedan difundir para que cada cual piense lo que le parezca, que tenga opciones diferentes. Y Bueno, si podemos en hacerlo, Gracias, Tai. En YouTube tenéis el vídeo del encuentro y tenéis también lo que es la descripción con los contactos y con las direcciones que vamos a poner ahora. Y podéis, por supuesto, comentar, hacer preguntas, a ver si, no sé, lo que pensáis de esto, ¿no? De lo que pensáis de que si Cuba puede ser independiente o no, y si alguien se va a querer comer el marrón o no. dice a quién quiere ser español o americano o Si alguien no. quiere ser español americano, todo el mundo. Yo quiero ser español americano. Y bueno, quiero agradecer, sí, la gente está muy desesperada, la verdad. Quiero agradecer a estos caballeros tan interesantes que me han acompañado el día de hoy. Gracias. Y Gracias. bueno, quién sabe, a lo mejor organizamos algo para seguir hablando un poquito más adelante. Con Así que mucho bueno, placer y mucho gusto. muchas Gracias, gracias gracias, y bueno, Thais. hasta la próxima. Gracias, Tai. Hasta luego. Cuídate. Chao, Chao. chao.